Tengan todos muy buenas tardes. Sean bienvenidos. Se les solicita a los presentes que apaguen todo tipo de aparato electrónico y que el comportamiento de la sala sea con el debido decoro, con el respeto y que evitar que haya todo tipo de interrupciones en la audiencia y que al momento que se le dé la palabra por primera vez a cada uno de los representantes de su debida acreditación y que se ponga en pie. Verificaremos las partes. Se procede a verificar la presencia de las partes de conformidad al artículo 291 del Código Procesal Civil y Mercantil, encontrándose presentes en esta sala los abogados de la parte demandante, licenciado José Óscar Pérez Amaya, el licenciado Edwin Alexander Palacios Mártir, licenciada Gisela Lizama Umaña y licenciada Cruz Natalie Alfaro. Abogados de la parte demandada, el licenciado Edgar Francisco López Cienfuegos, licenciada Francisca Aminta Pérez de Castillo y licenciado Óscar Rolando Ramírez Orellana. En la sala de audiencia del Juzgado Cuarto de lo Civil y Mercantil de San Salvador a las 4 de la tarde del día 1 de mayo del año 2025, presentes el suscrito juez, licenciado Giovanni Rodas Boto, y su secretaria Ana María Navas de Iglesias, presente, siendo este lugar y día señalados por auto de fecha 20 de abril de los corrientes, para llevar a cabo audiencia preparatoria en el proceso declarativo común de reivindicación de dominio con referencia 02-04-2025, promovido por los licenciados José Óscar Pérez Amaya, licenciado Edwin Alexander Palacios Mártir, la licenciada Gisela Lizama Umaña y licenciada Cruz Natalie Alfaro. Ellos en calidad de apoderados generales judiciales del señor Francisco Martínez, propietario del inmueble en controversia en contra del señor Antonio Ramírez, representado judicialmente por los licenciados Edgar Francisco López Cienfuegos, licenciada Francisca Aminta Pérez de Castillo y licenciado Óscar Rolando Ramírez Orellana. Cedo la palabra al honorable juez, licenciado Giovanni Raúl Rodas Boto. Gracias, señora secretaria. Buenas tardes a todos los presentes, parte demandante, parte demandada. Damos inicio a esta audiencia preparatoria con respecto a la acción reivindicatoria de dominio que se había fijado para que se llevase a cabo este día, viernes 2 de mayo del año del 2025. Como ya lo estableció la secretaria, pedimos que se respeten las siguientes indicaciones. En primer lugar, por favor, que todos guarden el debido respeto a este proceso. Número 2, que pongamos en silencio nuestro teléfono o cualquier otro dispositivo que pueda interrumpir en esta audiencia. Y por último, que mantengamos una comunicación triangular entre mi persona y las partes presentes. Habiendo verificado ya la comparecencia de las partes, damos por iniciada la siguiente audiencia. Presente las partes en el proceso, conforme el artículo 293 del Código Procesal Civil y Mercantil. La suscrita pregunta es a las partes: ¿habrá intento de conciliación? Le concedo la palabra a la parte demandante. Buenas tardes, su señoría. Buenas tardes a los que forman parte de este honorable juzgado. Buenas tardes a los presentes. Para efectos de acreditación y de registro, mi nombre es José Óscar Pérez Amaya, abogado de la República de El Salvador, con número de carnet 0612-0809-89-1028. Estoy en calidad de representación del señor Francisco Martínez y por mandato expreso de mi representado no hay conciliación. Le concedo la palabra a la parte demandada. Buenas tardes, honorable señor juez de lo civil de San Salvador y demás presentes.
Mi nombre es Edgar Francisco López Cienfuegos, con carnet de abogacía 220296. En base al artículo 67, sin incurrir en ninguna inhabilidad para ejercer, comparezco en mi representación de mi representado, Antonio Ramírez. Y en este caso no tenemos propuesta de conciliación y no aceptamos conciliación. Bien, en vista de que no hay intento de conciliación, procedo a pasar a la siguiente fase, que es la de saneamiento de los defectos procesales de conformidad al artículo 298 del Código Procesal Civil y Mercantil. Habiendo aclarado esta parte de la fase, concedo la palabra a la parte demandante si tiene incidentes que presentar. Buenas tardes, honorable juez, y a todos los presentes en sala. Para efectos de acreditación, mi nombre es Cruz Natalia Alfaro Flores, con carnet de abogacía 02059708-4. Como apoderada judicial del señor Francisco Martínez, manifestamos que no existe ningún defecto ni incidente que presentar. Tiene la palabra la parte demandada para presentar incidentes o defectos procesales. Honorable juez, comparezco en representación del señor Antonio Ramírez con carnet 2025-00478. Actúo como apoderado legal sin incurrir en ninguna de las inhabilidades establecidas en el artículo 67 del Código Procesal Civil y no tenemos incidentes que presentar. Tal como las partes lo han expresado, y ya que no manifiestan ningún defecto material ni procesal, procederemos a pasar a la siguiente fase, que se refiere a la fijación de la pretensión y la fijación de los términos del debate, tal como lo establece el artículo 305 y 306 del Código Procesal Civil y Mercantil. Se le concede la palabra a la parte demandante para que aclare los hechos de una forma concisa, precisa y pueda fijar sus pretensiones y haga todas las aclaraciones correspondientes y relativas a ellas. Tiene la palabra la parte demandante. Muy buenas tardes, licenciado, señor juez. Mi nombre es Edwin Alexander Palacios Mártir, abogado de la República con carnet número 00257-5. En esta tarde, a nosotros como abogados de nuestro cliente Francisco Martínez, quien en su momento llegó a nuestra oficina y nos manifestaba que durante un cierto tiempo buscando una propiedad para aclarar los hechos, para poder hacer una inversión. No tenía mucha prisa, nos comentaba, pero quería algo bien ubicado y con potencial. Un día vio un anuncio de una inmobiliaria llamada Cucatlán S.A.D.C.B. ofreciendo una casa en la colonia Escalón, una ubicación para él perfecta, para poder tener impulsación en su negocio, en lo que él planeaba hacer. También el precio le parecía considerable y según él, la propiedad, según la inmobiliaria, la propiedad estaba libre de cualquier gravamen o de un ocupante. Habló con la inmobiliaria, revisó la documentación y todo le parecía en regla. La propiedad estaba a nombre de la inmobiliaria en el Centro Nacional de Registros sin ninguna hipoteca, sin demandas, sin problemas aparentemente a los que él se podría enfrentar. Así que en junio del 2023 firma la escritura de compra-venta, paga el precio, el valor del bien inmueble y como cualquier comprador próximamente nos dice de que decide ir a ver la casa por dentro ya de que solo la había visualizado por fuera. Para evaluarla se hace acompañar de un arquitecto quien en su momento a él le iba a servir como para poder ver qué tipo de cambios le podía hacer a la casa para poder impulsar su negocio o así la inversión y poder tener ganancias. Y pues ahí fue donde empezó todo el problema por el que ahora nosotros estamos presentes en esta audiencia representando al señor Francisco. Al llegar a la casa nos comenta que se encontró que la casa no estaba vacía, que había un ocupante, un hombre y una mujer con 2 hijos pequeños. Se acercó a la puerta y cuando lo tocó le salió un hombre, le explicó la situación que era el nuevo propietario del bien inmueble
y le pregunta que por qué la estaba ocupando. Esta persona se expresa un poco molesta y le dice de que le explique la situación, de que cómo es que él ahora es el dueño si él ha vivido por casi 30 años en el lugar. Él ha hecho acto de dueño a la propiedad en donde él la ha cambiado, desde que el momento que él llegó allí le manifestó de que la casa se encontraba en total abandono y que es así que por casi 30 años él se había pronunciado en esa vivienda. Se desconcertó, nos comenta, y le preguntó que cómo era posible de que alguien ha vivido ahí si la inmobiliaria le había dicho de que estaba libre de ocupante y de cualquier gravamen. Es así como nuestro cliente se acerca a nuestras oficinas y es el motivo por el cual nosotros nos encontramos esa tarde aquí, su señoría, para poder presentarle las siguientes pruebas para poder así desalojar a esta persona del bien inmueble. Buenas tardes, su señoría. Con los hechos planteados y con la información vertida en este caso, pedimos la reivindicación de dominio con base al artículo 891 del Código Civil, ya que la situación dada se da por esta situación de que mi representado es el dueño legítimo y legal del inmueble, pero no la posee. Tiene la palabra la parte demandada para que de igual forma, fije de manera precisa y clara sus pretensiones y haga todas las aclaraciones relativas a ellas. Le concedo la palabra a la parte demandada para que exponga los hechos y sus alegaciones iniciales. Gracias, su señoría. Respondemos de manera negativa a la pretensión de ellos, porque no estamos de acuerdo. Les cuento, su señoría. Antonio Ramírez, en aquel momento, en los años 90, él estaba trabajando en unas viviendas por ahí. Entonces, le llamó la atención de que estaba el inmueble así, en mal estado. Y comenzó a investigar, ¿verdad? Le preguntó a los vecinos, le preguntó a la gente que vivía por ahí, incluso a la gente que pasaba por ahí. Y de cierta manera le dijeron de que, o sea, no había dueño, no parecía dueño. Entonces, eso fue lo que más le gustó, le llamó la atención también porque él comenzó a acercarse, comenzó a ver de que tenía arreglo, el inmueble tenía arreglo para poder vivir. Él lo visualizó para poder ver crecer a sus hijos y poder establecer un hogar allí. Detalle está de que comenzó a arreglar el piso, arregló el techo, arregló el baño, las puertas. Entonces él invirtió. Ahora le comento a usted, Antonio Ramírez, nuestro representado, es maestro de obra. Entonces él estaba en la capacidad de hacerlo. Y él quiso invertirlo, ya que no aparecía dueño alguno. Entonces pasaron los años, pasaron esos 30 años, donde Antonio Ramírez mantuvo la constancia de la posesión ininterrumpida, viviendo ahí. Dado caso de que en cierta fecha aparece este señor diciendo de que es el nuevo dueño. Entonces, nuestro representado nos acudió a nosotros y nos comentó, ¿verdad?, de que cómo es posible de que después de tanto tiempo aparezca alguien que dice ser el dueño, si tanto tiempo no había existido alguno. Entonces, ¿qué podemos hacer para poder mantener o para poder sostener este hogar? Fíjese de que dicha posesión ha sido hecha de manera ininterrumpida, siendo reconocido por vecinos, algunas personas que colindan con las casas y por toda la comunidad que habita allí. O sea, él se hizo amigo de las personas y se ha reconocido pues desde hace tanto tiempo como el único dueño, ya que ha habitado ahí. El único dueño con lo cual mi mandante se encuentra y está habitando. Pues de esta manera pues se pide lo que sería la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio. Honorable juez, con base en el Código Civil, que reconoce en su título 42 de la prescripción,
en su artículo 2231, que una cosa ajena que haya sido poseída por un tercero y cuyo titular no haya ejercido el derecho real correspondiente, puede ser adquirida por este tercero, tras cumplir los requisitos que estipula el propio texto, los cuales se detallan en el artículo 2237. Este último establece que se gana por prescripción un bien que esté en el comercio humano y se haya poseído siguiendo las condiciones legales pertinentes. Estas condiciones se amplían en el artículo 2249, del cual regula la prescripción adquisitiva extraordinaria, definida en el artículo 2245, señalado que una cosa que no puede adquirirse por prescripción ordinaria puede ser adquirida por medio de la prescripción extraordinaria. Dicha figura jurídica está diseñada precisamente para situaciones en las que el poseedor carece de un título traslaticio válido, siempre que la posesión haya sido pacífica, continua, pública, no interrumpida y con ánimo de señor y dueño, como lo exige el artículo 2240. En este sentido, la jurisprudencia 88-2023 de la Sala de lo Civil, emitida el 20 de noviembre del 2024, reafirma que la posesión prolongada en el tiempo bajo dichas condiciones genera efectos jurídicos plenos, incluso en ausencia de un título formal, siempre que no medie violencia ni clandestinidad, protegiéndose así el principio de seguridad jurídica y la función social de la propiedad. Por lo tanto, considerando la falta de un título por parte de Antonio y el tiempo que lleva ocupando el inmueble controvertido desde diciembre de 1994, resulta procedente aplicar la figura de la prescripción extraordinaria adquisitiva, permitiéndole obtener la titularidad del inmueble conforme al Código Civil y al criterio consolidado por la referida jurisprudencia. Habiendo terminado la fase de alegatos iniciales y la fijación del objeto de las pretensiones, procederemos a pasar a la siguiente fase, que es la proposición de la prueba. Se le concede la palabra a la parte demandante para que pueda ofrecer las pruebas correspondientes de las cuales quiere valerse en la audiencia probatoria, tal como lo establece el artículo 310 del Código Procesal Civil y Mercantil. Tiene la palabra la parte demandante. Muy buenas tardes, señor juez. Para efectos de acreditación, me llamo Gisela Lizama Umaña, soy abogada de la República de El Salvador, con número de carnet de abogacía número 12345683-7. Para efectos de probar los extremos de la demanda, según el derecho de probar que se reconoce en el artículo 312 del Código Procesal Civil y Mercantil, con la presentación de las pruebas pretendo comprobar la violentación de los derechos de nuestro representante y que se reconozca como único poseedor y dueño del inmueble y que se pueda hacer pleno uso y goce de este. Dentro de los derechos que estoy comentando, encuentro el derecho de propiedad, ya que se reconoce en el artículo 22 de la Constitución, el cual no solo limita la tutela legal de este, sino que también reconoce que tiene que tener legalmente en sus manos el título de la propiedad. Por ende, fijo el medio probatorio según el artículo 330 del Código Procesal Civil y Mercantil y el artículo 331 del mismo cuerpo legal, el uso de la prueba documental y el uso del instrumento público en este. En este caso, presento la compraventa del inmueble que se celebró entre el señor Francisco Martínez y la inmobiliaria Ucatlán, el cual el inmueble está ubicado en la colonia Escalón y está debidamente inscrito en el registro de propiedad raíz e hipoteca del Centro Nacional de Registros. Por lo tanto, el inmueble fue adquirido de buena fe
para su eficacia como reconocerse según el artículo 743, inciso segundo del Código Civil, según la posesión regular. También se pide que se reconozca la posesión de este hacia nuestro representado, ya que el inmueble, la posesión del inmueble se plasma en el artículo 763, ya que se cuenta con el instrumento público que reconoce al señor Francisco como legítimo dueño. De igual manera, debido a la obstrucción que está realizando el señor que está dentro del inmueble, esto está generando una violentación a la libre disposición del uso del bien, ya que el señor Francisco, como ya lo comenté anteriormente, él es dueño según título. Por lo tanto, solamente a él le corresponde dar uso y transformación del bien. También presento bajo el artículo 332 y 335 del Código Procesal Civil y Mercantil que se realiza la utilización de la implementación de instrumento privado. En este caso le presento el recibo de transferencia con el objeto de efectuar que se realizó el pago del inmueble por parte del señor Francisco Martínez hacia una transferencia bancaria hacia la inmobiliaria Cuscatlán. Por ende, también presento el extracto bancario donde se ve claramente el movimiento de dinero que se realizó entre ambas cuentas. Por lo tanto, también se ha realizado la violación del derecho de usufructo, ya que ese derecho hace que el titular sea reconocido como tal si se realizó mediante una venta, lo cual está reconocido en el artículo 769 y 771, numeral tercero del Código Civil, su señoría. Eso sería mi intervención. Su señoría, tenemos como prueba testimonial la declaración del señor Juan López. Según el artículo 354, podemos proponer personas a quien le consten los hechos. En este caso, el señor Juan López acompañó al señor Francisco Martínez, ya que este es un arquitecto. Lo acompañó para verificar las modificaciones y mejoras que quería hacer a la propiedad. Entonces se encontró con el acto del señor que estaba habitando la casa en cuestión. Entonces, lo proponemos para que él dé testimonio de que la casa en efecto está ocupada por el señor Antonio Ramírez. Como segundo testimonio tenemos el de la señora María Hernández. Es una vecina que se encuentra siempre en la colonia Escalón, que puede determinar efectivamente que el señor Antonio Ramírez ha efectuado la ocupación de la vivienda. Y también tenemos como otra prueba testimonial la de Julio Alfaro, otro que puede decir, digamos, que el señor Antonio Ramírez ha ocupado esta propiedad por un largo tiempo. Esa es mi intervención, señor juez. Bien, habiendo escuchado la parte demandante, ahora le cedemos la palabra a la parte demandada para que presente sus pruebas. Tengan todo muy buenas tardes, su señoría. Para efecto de acreditación, mi nombre es Francisca Minta Pérez de Castillo, con número de carnet de abogacía 7804-3406-7 y sin ninguna inhabilitación para ejercer, hacemos uso de todos los medios de pruebas que sean estrictamente necesarios para demostrar que nuestra pretensión está bajo los parámetros legales. Y como documento de prueba se presentan los recibos de agua y luz, es decir, de servicio básico, y para demostrar además que nuestro cliente ha sido constante y responsable de los servicios y cuidado de su hogar desde el inicio del año de 1994. Asimismo, tenemos los documentos de materiales de construcción que se compró para arreglar, para mejorar el inmueble.
Además de ello, hay fotografías que se van demostrando lo que él le ha ido arreglando y cómo estaba el inmueble antes cuando ellos comenzaron a arreglarlo. Estaba en abandono y decadencia y le han ido dando mejorías. Además, como prueba testimonial, le solicitamos que se resetee el testimonio de los señores Jaime Alexander Flores y Josué Enrique Córdoba, que ellos son los colindantes del inmueble. Asimismo, también los testimonios de familiares de Marta Elizabeth Ramírez y Miguel Ramírez. Esto demostrará mediante sus testimonios el tiempo el cual ellos han estado habitando el hogar y que esa ha sido continua, pacífica y no interrumpida, como lo declara el artículo 2231 del Código Civil. Por ello solicitamos que se declare improcedencia de la demanda de reivindicación de dominio por el demandante, que se declare la propiedad del inmueble en cuestión en nombre de nuestro cliente Antonio Ramírez. Asimismo, que se desestime la demanda y se absuelva de nuestro cliente de las pretensiones del demandante. Esa sería mi intervención. Esto es todo, su señoría. Bien, se le da entrada al 100% de la prueba documental presentada por la parte demandante y solo se desecha un testigo de igual de la parte demandante, que en este caso sería el señor Julio Alfaro. Igual a la parte demandada se le aprueba y se le da entrada al 100% de la prueba documental y se le desecha al señor Josué Enrique Córdoba. Se fija la fecha, sin más que decir, se fija la fecha para la siguiente audiencia probatoria para el día 15 de junio del año 2025. Señora secretaria, tiene la palabra. Damos como contexto un resumen y dentro de él podemos plantear que los representantes de ambas partes han sido debidamente acreditados. No se presentó propuesta o causa de conciliación, no se establecieron incidentes ni defectos por parte y habiéndose escuchado las pretensiones de ambas partes, donde el señor Francisco Martínez, actual propietario del inmueble ubicado en Colonia Escalón, él solicita sentencia de reivindicación de dominio, ya que ante la compra y verificación de condiciones del inmueble se encontró con la controversia que dicho inmueble se encuentra en ocupación del señor Antonio Ramírez, quien a su vez solicita, en vista de que justifica que ha estado haciendo uso del inmueble por un periodo mayor a 30 años, y entonces él está solicitando la prescripción adquisitiva de dominio, para lo cual se ha escuchado los atenuantes de ambas partes y se han presentado los hechos, derechos y las pruebas documentales y testimoniales. Damos así por finalizada la audiencia y quedando a la espera de resolución. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Ahí le deseché la prueba para darle un poquito de chile. Para darle que, por ejemplo, si dos personas van a decir exactamente lo mismo, sí, nosotros hemos visto que el señor ha vivido hasta hace 30 años, no era necesario hacerlo.